de la palabra y del consejo de Dios. A poner nuestras Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 7. Vayan, tomen sus Biblias. Lucas capítulo 8. Vamos a la palabra. Lucas 8, versículo 7. Hablando de la semilla, Jesús, refiriéndose con la semilla a la palabra de Dios, dijo en el versículo 7 de Lucas capítulo 8: otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. En el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, esa semilla que cayó entre espinos, estos son aquellos que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto alguno. Decía el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos acerca de la palabra, haciendo una parábola, diciendo: la palabra es como la semilla que se siembra, y la gente es como la tierra que se recibe esa semilla. Luego dice, explicando los diferentes tipos de tierras, de terrenos en donde la semilla sería esparcida, habló de la semilla que cae en un terreno donde crecen también espinos. En el versículo 14 nosotros podemos comprender por la boca del mismo Jesús que los espinos significan los afanes de esta vida. Los espinos significan las riquezas que ofrece este sistema del mundo, y los espinos también significan todos los placeres de esta vida. Es decir, los espinos significan todo lo que el hombre procura en esta tierra, creyendo que ese es el fin y el propósito de su vida sobre esta tierra: conseguir bienes, conseguir riquezas, en mucha preocupación de su corazón para poder satisfacer sus necesidades terrenas, sus necesidades temporales, porque ciertamente nuestra vida sobre la tierra será un espacio muy corto en lo que se refiere a la línea de la eternidad. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, los afanes representan toda esa situación y condición a la que se refería Salomón cuando decía: todo esto es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción del espíritu. Nos volvemos locos con los pagos que tenemos que hacer hoy día, con los que adquirimos nosotros comodidades, ciertamente herramientas, ciertamente cómo defendernos y cómo andar ganándonos la vida, cómo salir corriendo al mercado, cómo poder tener transmisores, cómo poder tener televisores, cómo poder tener relojes, celulares, computadores, carros, último modelo, el último grito de la moda, cómo adornar nuestro cuerpo, y en eso gastamos nuestra vida. Vemos cómo se nos va el periodo sobre esta tierra de nuestra existencia, buscando cómo ganar esa vida, y no aprendimos nunca a cómo vivir esta vida. Y hoy Dios quiere darnos la vuelta a ese chip mental que se ha vuelto una barrera rígida en la vida de las personas, una cárcel de la cual ya no hemos podido salir muchos. Estamos allí confinados, más que en esta cuarentena, en un estilo de vida que nos ha impuesto la sociedad, que nos ha impuesto la tecnología, que nos ha impuesto la moda. Estamos allí cuadriculados, por más que digan que no. Estamos allí al último grito de la moda, esperando qué dice para poder nosotros seguirla. Dios hoy quiere revertir ese paradigma en nuestra mente, esa barrera
que no se flexibiliza, quiere romperla y quiere eliminarla para que entonces empecemos a mirar desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo vivir esta vida sin la ansiedad, sin el afán, sin la desilusión y sin la depresión? Lo que Dios quiere para ti y para tus descendientes es libertad, es paz, es tranquilidad, que tú vivas la vida de esa manera. Vamos a referirnos al libro de Génesis, vamos a ir hasta allá en Génesis capítulo 4 para que veamos un poquitín de la historia de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Conoció, y en esta ocasión tenemos que traducir la palabra conoció, significa intimar sexualmente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Vamos en el versículo 5, en el versículo 6 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? El versículo 5 dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vemos a Caín en una actitud distinta, en una actitud de enojo, en una actitud que lo estaba contrariando y le estaba alterando hasta su semblante. Y es lo que pasa cuando nosotros sentimos que nuestros seres queridos a nosotros nos ignoran. Personas que tienen un corazón apocado. Nadie me quiere, todos me odian. Caín lo estaba recibiendo de nada más y de nada menos que de Dios. Pero no es que Dios tenga preferencia, sí o no. En esta ocasión, el corazón de Caín ya venía de mal en peor. Venía rodando cuesta abajo. Iba rumbo al sótano. Su corazón era un corazón que se estaba empezando a poner un corazón duro, un corazón envidioso, un corazón susceptible al enojo, al odio, a la ira, a los celos. Por eso la ofrenda que llevó Abel era una ofrenda diferente a la que llevó Caín. Pues no solo por sus ocupaciones, el uno era un pastor de rebaños, el otro era un agricultor. No, era la actitud que había dentro de ellos, la paz, la generosidad, la adoración con la que Abel llevó su ofrenda era diferente del reto y la retaliación y el enfurruñamiento que tenía Caín en su corazón a la hora de vivir y de llevar la ofrenda a Dios. Por eso la mirada de Dios a la ofrenda y a la actitud de Abel fue distinta a la mirada que le dio a la ofrenda y a la actitud de Caín. Y él cambió su semblante y estaba enojado porque sintió celos de su hermano y del amor que Dios le estaba mostrando a la ofrenda y a la persona de Abel, y a la actitud que mostraba Dios con Caín. Mira, esa actitud él tal vez se la estuvo imaginando y empezó a trabajar en su mente. Todo esto es que no me quiere Dios, de razón mis padres. Pero mira que Dios sí lo quería. En el capítulo 4, versículo 1 dice: el nombre Caín significa por la que la voluntad de Dios adquirí varón. Ese es el significado de la palabra Caín. No fue ningún hombre que fue traído por el afán, por el azar.
porque explotó la nebulosa. No, Caín fue traído a la tierra porque fue la voluntad de Dios, tal cual como tu vida fue creada para que estuviera en la tierra por voluntad de Dios. Nadie viene aquí por voluntad de los papás de nosotros, solamente fueron socios escogidos por Dios. La madre que me dio la vida, no. El único que da vida se llama Dios. La mamá es un ser especial en la tierra, escogida de entre las escogidas, para que tú y yo pudiésemos nacer. El espermatozoide de mi padre, toda la información genética que entró también en el óvulo de mi madre, fueron la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero cuando uno se enfuruña, cuando uno tiene enojo, cuando uno deja que su corazón se anegue de estos malos sentimientos, entonces empezamos a mirar con un color tanto oscuro la vida, los sentimientos de los demás. Empezamos una vida de juicio contra los demás. Empezamos una vida de amargura. Y empezamos a ser directores de un montón de películas que en el corazón, que en la mente y que en el deseo de las otras personas no está, solo en nuestra mente, solo en nuestro corazón. Pero aún en esos momentos en donde más animales somos, no me vayan a malinterpretar, que aún el perrito recuerda después de la reprensión que aquel que lo reprendió es el mismo que le lleva el alimento, es el mismo que le saca los bichos de su piel y entonces bate su cola unos minutos después. No me malinterprete, pero en el momento en que más viscerales somos, allí en ese momento también Dios está con nosotros. También Dios está preocupado por, oye, escúchame, porque hay mucha gente que ha dicho: Dios se olvidó de mí. Hay mucha gente que está diciendo: Dios ya no se acuerda de mí, no soy valiosa, no soy valioso para mis padres, no soy valioso para mis compañeros de la cuadra, ni para mis compañeros de trabajo, no valgo nada, ni para Dios. Pero yo te digo algo: estimada es a Dios tu vida y estimada es a Dios tu muerte, porque le costó su creatividad, le costó la venida de su Hijo a la tierra, le costó la ida de Jesús a la cruz y le costó al Espíritu Santo con su poder resucitar de entre los muertos a Cristo. Amén. Eres alguien valioso, pero las circunstancias cotidianas, adversas y contrarias a nuestros deseos más personales hacen que la desilusión venga a nuestra vida como en un brebaje de amargura que nos vamos tomando nosotros, un brebaje de angustia, de preocupación y de enojo que terminará profundizando en nuestro interior unas raíces que la Biblia denomina raíces de amargura, y que de seguir trabajando y de no permitirle a Dios que intervenga, le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Caín. Caín venía mostrando una actitud rebelde, una actitud de enojo, una actitud que le cambió el semblante. Evidentemente estaba irritado, evidentemente sentía celos de Abel y la relación que él tenía con Dios. Evidentemente se sentía marginado de Dios, pero no era culpa de Dios, era su actitud interior con la que él venía delante de Dios, la que a Dios no le gustaba. Dios tiene para usted y para mí sus brazos abiertos y la oportunidad de una relación personal, íntima, fresca, amistosa, romántica, que debemos aprovechar entre tanto podamos hallar al Señor. Amén. Él dice, al verlo a él, todo cambiado, dice: oye, Caín, mi hijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enfurecido así? ¿Y por qué ha decaído tanto
semblante está diferente, no eres el mismo. ¿Puede recordar usted cuando la gente viene a saludarlo y usted está en esos días que se levanta mal levantado? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Oye, pero ¿qué te pasó? No, déjame que yo hoy me levanté mal. Oye, pero ¿qué culpa tiene la gente? Óyeme, ¿qué culpa tiene Dios? Si son nuestras actitudes, pensamientos, reacciones los que arrojan resultados negativos a nuestra vida. Es una apertura para que este brebaje de brujas que comienza en la angustia se convierte en una suma preocupación, llegando hasta la desilusión y la depresión. La que tiene la culpa, en otras palabras, el culpable de tu tristeza eres tú mismo, tu actitud. No podemos vivir eternamente en un lloriqueo, tenemos que reponernos. Dios se preocupa por Caín. Y si se preocupó por Caín, también te garantizo que se preocupa por ti, de tu estado de salud mental, de tu estado emocional, de tu estado financiero, de tu estado de salud. Aquí le pregunta el Señor. Óyeme, no fue Caín el que fue a Dios, fue Dios el que vino a preguntarle a su hijo, a Caín, a su creación: ¿por qué te enojaste? Quiero que hables conmigo. Muchos corren al psicólogo, muchos corren al confidente, muchos corren a mi nuevo mejor amigo, muchos corren al youtuber, muchos corren al de la actitud positiva. Pero Dios hoy te dice: oye, yo te invito a que vengas a hablar conmigo. Yo que te creé, te conozco, yo sé que hay en tu corazón y quiero ayudarte. Qué lindas palabras. Versículo 7 dice: oye, mi hijo, tú sabes que si haces el bien serás enaltecido, pero si haces el mal, dice, el pecado está a la puerta. Palabras de amor de papá. Mi hijo, delante de ti pongo el camino del bien, la vida, el mal, la muerte. Escoge, por favor, la vida para que vivas tú y tus descendientes todos los días de la vida, nos lo dice el Señor. Se lo dijo a Caín. Dice: oye, pero él miraba el corazón de Caín y el Señor decía: no. Con todo esto que te estoy diciendo, con todo lo que yo estoy hoy mirando tu estado de ánimo, tu actitud, con todo lo que te estoy aconsejando, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, ya en el corazón de Caín había una determinación tomada: voy a acabar con Abel. Y lo mató. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están siguiendo esta enseñanza? ¿Cuántos? Dígame amén, dígame, yo quiero escuchar. Bueno, amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una pregunta en este momento. Yo quiero que ustedes se concentren en la predicación para que puedan tomar el mayor provecho posible de ella. Que la mayoría de las veces Dios nos manda una receta como el médico al que visitamos en la EPS, pero la mayoría de las veces no nos tomamos el tratamiento completo porque no le ponemos cuidado al médico. Hoy Dios quiere prescribir una formulación para tu corazón, para tu vida interna, y si tú no pones mucho cuidado a esa formulación y no practicas todo lo que Él te está diciendo, tal vez no vayas a tener ni libertad ni sanidad de estas cosas. Pero aquí el Señor nos está mostrando esta pregunta: ¿qué hubiera pasado? Y piense usted por un momento, ¿qué hubiera pasado si Caín hubiera aceptado las palabras de amor, si hubiera recibido el amor con que Dios le estaba hablando? ¿Qué tal si Caín le responde a esa ternura de Dios, que estaba allí dedicando su tiempo para esa persona?
que estaba allí dedicando su tiempo para su hijo Caín. ¿Qué dicen ustedes allá en sus casas? Aún aquí mi familia, María Camila, que está tan atenta, mi hijo Julián, que está ahí tan perceptivo, y Sandra tan allí, la pastora. ¿Qué hubiera pasado si Caín responde al amor de Dios? ¿Qué hubiese pasado? Y es la misma pregunta que te hace a ti el día que metiste allí las de caminar, el día que Dios te aconsejó, el día que iba rumbo al degolladero, y sonó la canción de Alex Campos, de Jesús Adrián Romero, el día que sonó la canción de Marco Witt, que te encontraste con tu pastor y tú ibas a hacer algo allí lleno de angustia, lleno de rabia. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos nosotros respondido a ese salvavidas que mandó el Señor? Tal vez nosotros viviríamos vidas mucho mejores en esta tierra, más reposadas, con mucha mejor salud mental. Pero estamos trabajando nuestra mente a unos ritmos impresionantes en cosas que la verdad no tienen valor alguno para nuestra eternidad. Amén. 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 Y por eso hay tantas personas con problemas en su corazón y en su mente. Amén. Leamos el ejemplo de otra persona. Yo le voy a pedir a mi esposa me consigas algo con el que me pueda secar acá el rostro. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Muchas gracias. Ay, qué rico. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 hasta el 11. Acab, el rey, dio a Jezabel, su esposa, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, 450. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de los profetas que mataste. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue. ¿Para qué? Salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por un desierto, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Dios, el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Dejémoslo allí. Amén. Esta es la historia increíble del profeta Elías. Óyeme, un varón poderoso, con la unción de la potencia de la gloria de Dios, llega allí al monte Carmelo con toda esa autoridad que le caracterizaba a Elías. Y Elías llega, le dice al pueblo: acérquense acá, a ver hasta cuándo van a claudicar. Tenía autoridad y el pueblo callaba, dice la Biblia. Nadie respondió una sola palabra. Y arreglando el altar que se encontraba destruido, arruinado, él dijo: si van a escoger a Dios, escójanlo hoy, y si no,
pues escojan a Baal. Pero ya tomen una decisión. Hasta ahí el poder, la unción y la claridad de Elías se encontraba justamente en la voluntad de Dios, haciendo como quiera que Dios le respondió con fuego sobre su ofrenda. Todos los profetas de Baal estaban muriendo a manos de Elías. 450 para ser exactos. Y luego viene Jezabel al darse cuenta de lo que había hecho Elías por el espíritu del Dios vivo. Escucha bien. Y le manda una razón con un mensajero. Yo me pregunto por qué no le mandó un ejército completo, si lo que quería era matarlo a él. ¿Por qué solo le manda una amenaza con un mensajero, si no es que esa mujer también estaba muerta del miedo al escuchar todo lo que Dios había hecho por manos de este profeta? Ella quiso cuidar también sus soldados, pues hubieran perecido su pie de fuerza para defenderse. Sin embargo, a ella le dio resultado su amenaza, y el varón de Dios, el hombre de las proezas y de las hazañas increíbles, se llena de un temor inusitado, sin precedentes. Se llena de este temor y sale huyendo, y dice que se fue por el desierto. Yo les digo algo, la palabra desierto quiere decir o simboliza el estado, el nivel espiritual de una persona cuando se encuentra arruinada. El estado dañado, deteriorado, apocado de la persona se llama desierto, cuando se encuentra espiritualmente bajita. ¿Sabe cuándo es eso, mi querido hermano, amigo? Cuando usted dice no quiero orar, cuando usted dice ya va a empezar el culto, qué pereza. Usted no lo dice con su boca, pero usted lo siente así con su cuerpo. Dice, ay, pero ¿qué tiene? Mejor me pongo a chatear en el culto, ¿cierto? En vez de poner cuidado, porque pues a la final, ¿para qué la palabra? Amén. Usted tiene un nivel espiritual bajito. El desierto es un nivel, una posición o una condición espiritual absolutamente bajita con respecto a las cosas de la voluntad de Dios. Este hombre dice que se fue por el desierto. Mire, no es raro que varones que Dios utiliza en gran manera, pastores, diáconos, líderes, tremendos o predicadores, evangelistas o profetas, un día estén en la cúspide de la unción y al día siguiente estén en una profundidad, en un desierto, en un vacío. No se le haga raro, ore por ellos, porque eso mismo que le pasó a ellos le pasó a Elías. Y si le pasó a ellos y le pasó a Elías, es muy probable que también te pueda pasar a ti. Sí, Señor. El que mire estar firme, no critique, porque puede llegar a caer. Más bien, afírmese en el Señor. Amén. Más bien, refuerce su firmeza en el Señor y ore por el que está débil. Amén. Pero este hombre se va y se acuesta debajo del enebro. Mire, aquí dice que él se quedó dormido y luego llegó un ángel, pero no sabía él quién era ese ángel. Llegó y le dijo, bueno, levántate, come y bebe. Levántate, come y bebe, dice. Y él comió, pero luego era tanto este brebaje que él tenía de temor, este brebaje de angustia, porque iba a perder su vida, porque ya no iba a poder respirar sobre esta tierra. Dígame un hijo de Dios que hace temiéndole a la muerte de esa forma, cuando Dios nos ha prometido vida eterna junto a Él. Y como decía el apóstol Pablo, yo la verdad no sé qué escoger. Estoy puesto en estrecho, en una esquina estoy. Pues si me quedo, bueno, para la obra del Señor. Pero si me llego a ir, qué bendición, será mucho mejor para mí, porque voy a estar con mi Dios para siempre. No hay victoria en la muerte para la vida del cristiano confeso. No hay victoria en la muerte, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, sorbida es tu victoria, oh muerte. Dios venció la muerte. Hay gente que dice, y tú tal vez lo has dicho algún día, para lo único que no hay solución es para la muerte. Mentira. La muerte tiene un papá.
que se llama Jesucristo. La muerte de la muerte es Jesús, que te da, te ofrece, te entrega por gracia, a cambio de tu fe y de tu arrepentimiento, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Amén. El cristiano no tiene temor de la muerte, pero Elías, varón de proezas de parte de Dios, estaba muerto del susto, temía por su vida. No, tengo que huir de aquí. Perdió su posición, salió corriendo, huyendo por un desierto espiritual. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Viene el Señor la segunda vez. Y cuando el Señor llegó la segunda vez, viene, es un ángel, que es el ángel del Señor. Aquí ya no es un ángel desconocido. El ángel del Señor es Cristo. Amén. Y vino a darle comida. Dice que con esa comida, cuando se levantó este hombre, dice la Biblia, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Oreb. Estamos hablando de 250 kilómetros, porque no era una comida. Hermanos míos y amigos, no era una comida cualquiera, era una comida espiritual, que no le da fortaleza a tu cuerpo, le da fortaleza a tu espíritu. Y con ese fortalecimiento tú podrás llegar justamente hasta ese monte, el monte de Dios, el monte de Oreb. Es a donde Dios quiere llevarte en el momento de tu angustia. Dios quiere llevarte en el momento de tu preocupación. Dios quiere llevarte en el momento de tu depresión al monte Oreb, al monte de Dios, a la presencia misma de Él. Así es. Porque así seas un profeta, un predicador, o acabes de llegar a la iglesia, Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su creación. Dios tiene cuidado de su pueblo. Así es. Amén, amén. ¿Y qué mejor que comer palabra del Señor para recibir esa fortaleza? ¿Qué mejor que escuchar a un predicador que esté hablando la palabra de Dios? Wow, vas a recibir esa fortaleza que tu espíritu, tu alma, tu mente y tu cuerpo necesitan para no solo levantarse, sino caminar y llegar rumbo a la presencia de Dios, en donde hay plenitud de gozo, libertad para el alma. Amén. Amén, paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bendición y qué gloria. Porque dice que este hombre, aunque Dios envió a su ángel para que estuviera allí con él, y mostraba al Señor con ello que estaba atendiendo la necesidad de su siervo, cuando llegó 250 kilómetros después, lo que hizo fue que meterse en una cueva. Y es la cueva la tipología, el simbolismo del lugar en donde te metes cuando estás apartado de Dios, del lugar en donde te metes cuando ha tenido ya y ha tomado control la circunstancia, el temor y la angustia de tu vida. Cuando la tristeza toma el control de tu mente y de tu corazón, tú te metes en una cueva donde no permites que tu mamá, que tu papá, que tu amigo, que tu pastor, que Dios mismo entre a ese lugar. En esa cueva tú entras y metes una roca grande en la puerta para que nadie entre. Y es una mentira del diablo a la que sucumben muchas personas, muchos jóvenes, muchos ancianos, muchos pastores hoy día. Estoy siendo incomprendido, mi vida está en riesgo, mi vida no tiene sentido. ¿Cómo es posible que después de hacer descender fuego de los cielos, este varón tenga aquí el decir que ya no quiere vivir? Dime, ¿cómo puede ser eso comprensible en este momento que lo leemos? Pero el Señor le hace una invitación y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No es que Dios no supiera la circunstancia en que él estaba, sino: oye, te doy comida,
te fortalezco tu alma, te hago caminar para que entiendas que lo que comiste venía de mis manos, 250 kilómetros, hasta el monte de Oreb, el monte de Dios, no para que te metieras en una cueva otra vez. Entonces hay personas que reciben la consejería y Dios habla a través del siervo, y Dios habla y opera a través de la oración que hace el siervo en la congregación, cuando vas al culto, cuando escuchas una prédica, y tú simplemente cuando sales cierras la puerta y dices: lo que yo estaba sintiendo cuando entré es lo mismo que estoy sintiendo ahora cuando salí. Mi vida sigue en peligro, mi vida sigue sin tener ningún sentido, y Dios te está hablando. Y encierra la puerta y te metes en la cueva, pero Dios dice: ¿qué estás haciendo aquí? No seas loco. Pero como fuera que es una invitación, todas las invitaciones les puedes decir que sí o le puedes decir que no. Porque ese control que ejerce la angustia, la depresión, la tristeza, el afán y la ansiedad, la excesiva preocupación, es como una capa oscura, como una sombra densa grande que controla nuestra vida y nos cierra, y cree que lo que estamos haciendo le va a importar a los demás. No, a los demás no le importa lo que tú estás sintiendo. A los demás les importa tu vida. A Dios le importa tu vida y quiere que ya no sientas eso. Le importa que salgas de la cueva, no que te quedes metido en la oscuridad de la tristeza, del ahogo, de la amargura, de los celos, de la rabia, de la impotencia. Dios dice: hombre, ¿qué estás haciendo allí, Elías? Y luego Elías viene todo religioso y dice: no, es que el pueblo ya tiene altares, no te quiere seguir. Empieza a desviar la atención de Dios y dice: yo estoy muy triste, Señor, más triste que tú, porque tu pueblo no te sigue, porque solamente yo quedé. Ay, ay, ay. Quiere decir que las personas que se meten en la cueva de la depresión, de la tristeza, de la angustia y de la desilusión son unos orgullosos que creen que nadie más como ellos. Y el Señor le dice: hombre, yo me he dejado 7,000 que no doblaron rodillas a Baal. Tampoco te creas tanto. Eres muy especial, pero tengo gente muy especial que me ama también, como yo te amo a ti, como tú me amas a mí. Dios intenta establecer ese contacto y esa comunicación. Intenta hablar allá a esa cueva y le dice: ¿qué haces aquí? Y en el versículo 11, como quiera que él no quiso salir de la cueva por la invitación del Señor, entonces le dice: sal fuera y ponte en el monte del Señor. Oye, no seas necio. Y a veces a los hijos hay que hablarles en un tono fuerte. Oye, sal fuera ya y ponte delante de mi presencia, que te voy a restaurar, te voy a dar instrucciones y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para mí. No para ti, sino para mí, para mi gloria. Si yo digo: vas a hacer esto, lo vas a hacer. Nadie te va a matar, vas a tener los recursos. Espera el momento, sé paciente, sé obediente. Amén. El enojo trae incredulidad, la depresión trae incredulidad. Es más, por incredulidad se llega a la depresión. La desilusión es un acto, una afrenta a Dios, porque es un acto de incredulidad. El temor te aleja de la voluntad de Dios, pero la fe acerca tu corazón al corazón mismo de Dios, para que te agrades en la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios en ese momento no sea similar a tu ilusión, no vas a estar desilusionado. No sé si me expliqué. Si un día escuchas la voluntad de Dios para tu vida y es contraria a tu anhelo personal en ese momento, cuando tú estás en el monte del Señor, vas a entender que la voluntad de Dios, aunque no sea lo mismo que tú deseas en ese momento, a ti no te va a afectar para desilusionarte. A ti te va a afectar para darte fortaleza y avanzar, porque luego de la obediencia viene la bendición. Repita conmigo: si yo obedezco a Dios, después de la obediencia viene la bendición.
A veces yo mando a mi hijo a que me lave la moto. Y él dice, está muy engrasada, papá, está terrible, no quiero, estoy ocupado, me duelen los dedos. Y chatear. Entonces, él finalmente le tengo que decir, bueno, hacelo. Y él finalmente lo hace, digámoslo así. Y obedece, a regañadientes obedece, cumple, la moto queda limpia. Y luego le digo, bueno, móntate, vamos a ensayarla. Y cuando llegamos a un lugar, nos sentamos, compartimos, comemos un helado, lo que sea. Luego de la obediencia viene la bendición. Después de la obediencia, yo soy un triste mortal, hermanos, por Dios. Dígame, si usted obedece a Dios, ¿cómo será la bendición que Él tiene para usted? Amén. Y entonces, ¿por qué nos empeñamos en distanciarnos de la obediencia a la voluntad de Dios? ¿Por qué nos metemos en las cuevas depresivas, desilusionantes? Porque no alcanzamos nuestras metas, que son solo éxito temporario en esta tierra. Nosotros no somos de aquí, somos peregrinos, no somos del reino que ha establecido Satanás en la tierra. Somos nosotros integrantes de un reino espiritual, de un reino celestial. Somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está marcada en los cielos del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Leamos Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4, vamos a leer. Dice, pero Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, pero Jonás se apesadumbró, en extremo, y se enojó. Y oró a Dios y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fue por eso mismo que me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Yo le explico que aún en los caminos del Señor, aún con personas que se sepan los versículos de memoria, aún con gente que sabe los atributos de Dios, aún así nosotros los hijos de Dios, la iglesia del Señor, somos susceptibles a estas oleadas de desilusión, de engaño, a estas oleadas de pesadumbre, de oscuridad, de congoja en nuestro corazón. Porque no se hace conforme a nuestra voluntad, sino que se hace conforme a la voluntad de Dios, que a veces no compaginan, no son iguales. Entonces nos da rabia, nos enojamos. Dios dice, airaos, pero también dice, no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Amén. Entonces, no es que no sea lícito, no es que no sea lícito enojarse. Pero tienes que enojarte cuando eso ocurra, y debes tener la palabra de Dios bien presente. Tú controlas y debes tener vigente tu identidad para que no peques. Y debes tener muy claro cómo actuaría Jesucristo en ese caso para que no peques. Y debes tener claro que otras personas por tu reacción pueden alejarse por completo de los caminos del Señor para que no peques. Amén. Entonces, este hombre Jonás, profeta de Dios, sabía que Dios iba a perdonar a Nínive si Nínive recibía el mensaje que Dios le estaba enviando y si era bien entregado por el profeta Jonás. Si ellos respondían positivamente a ese mensaje, se iban a arrepentir. Y si se arrepentían, le iban a tocar el corazón a Dios y se iban ellos a salvar. Nínive era el pueblo con el que peleaba en ese tiempo Israel.
los que los oprimían, dice pueblo sanguinario cuando se refieren a Nínive. Por eso él decía, si yo no predico se acaba este problema, Dios los consume, porque esa era el ultimátum del Señor. De aquí a tantos días, si no se arrepienten, yo los voy a exterminar. Pero el rey de Nínive recibió la palabra, y luego que la recibió, mandó y ordenó que aún los animales y los bebés estuvieran en silicio, en ayuno delante de Dios, y que se convirtieran de sus caminos de perversidad, y Dios los perdonó, les dio una oportunidad más. Entonces el profeta le está diciendo a Dios, ¿viste? Por eso me fui para Tarsis, porque yo sabía que los ibas a perdonar. Pues ese era el objetivo de Dios. Cuando tú recibes la palabra, el objetivo de Dios no es que te condenes por la palabra. Él mismo dijo, no vine a buscar lo sano, vine a buscar lo enfermo. Amén. No tiene sentido que escuches el evangelio para que de todas maneras vayas al infierno. Aunque si te vas al infierno luego de escuchar el mensaje por no arrepentirte, será también el precedente que te mostrarán cuando tú digas, ¿y por qué estoy aquí? Porque te predicamos y no lo escuchaste. Pero el evangelio se predica para salvación, por eso se llama el evangelio de salvación, el evangelio del reino de Dios. El evangelio de Jesucristo es una noticia buena de vida eterna, amén. Entonces el propósito de Dios cuando envía a su profeta es que la gente se arrepienta, es que la gente se restaure, es que la gente se salve. Lo sabía muy bien el profeta, entonces no sé por qué le decía eso a Dios, pero él estaba haciendo una catarsis, exteriorizando sus sentimientos delante de Dios, y bien hizo. Digo, estoy enojado, estoy remachado porque hiciste lo que yo no quería. Pero es que Dios no hace según el consejo tuyo, ni según el consejo mío. Dios hace según su voluntad, porque antes de Él no hay nadie, y después de Él tampoco habrá ninguno. Nadie le podrá dar consejos a Dios. Dios no tendrá que agradecerte a ti ni a mí nada. Somos deudores del Señor. Amén. Porque sus misericordias han sido muchas. O tú estás vivo o estás muerto. Si estás vivo, hoy estrenaste misericordia de Dios. Una nueva oportunidad para que te arrepientas y camines con Él de su mano. Amén. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, ahora pues, versículo 3, oh mi Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire hasta dónde llega Dios, tratando de hacer que una persona de Dios razone. Él estaba muy enojado y tenía su razón, su película. Injustificada, sí. Tenía motivos, pero no eran la justificación para que Dios cambiara su deseo y su naturaleza de ser el Dios perdonador que es, el Dios misericordioso que es, el Dios generoso que siempre ha sido con nosotros. Amén. No lo iban a cambiar. Entonces por eso Él se pone así triste, y ahora esa tristeza es mala consejera, porque le dice, mejor me es la muerte que la vida. ¿Usted cree que en esa condición de renegar contra la voluntad de Dios, este hombre iba a ser recibido por Dios allá en su seno? Mejor me es la muerte que la vida. Pero ¿cuándo un cristiano va a decir eso? Solamente, como dijo el apóstol Pablo, si estoy allá, estoy con Dios para siempre. Pero tienes que tener una seguridad de tu conducta, de tu fe, estar en una relación completamente saneada con Dios, continua, fresca. Amén. Este estaba enojado, pero Dios quiere restaurarlo y le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras, yo le quiero decir lo siguiente a usted. Dios te dice, tú te enojas porque quieres. Porque cuando tú te enojas, te haces daño. Cuando tú te enojas, te alejas de mí. Cuando tú te enojas, no das testimonio de mi bienaventuranza sobre tu vida.
Cuando tú te enojas, te distancias de mi voluntad. Dice, haces bien en enojarte tanto. En otras palabras, tú estás perdiendo el tiempo al enojarte, porque mi voluntad se va a cumplir con tu aprobación o sin tu aprobación. Sí, amén. Entonces lo mejor es que estemos de acuerdo con la voluntad de Dios para que nuestro corazón y nuestra mente esté en paz. Amén. Como dijimos en el culto pasado, cuando obedecemos al Señor, estamos diciéndole amén a Mateo 6:33, parte A, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces cuando obedecemos al Señor y obedecemos esa primera parte, el resultado de esa obediencia al Señor va a ser la parte B de Mateo 6:33, que dice, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Cuando buscamos la parte que nos interesa y le interesa a Dios, eso que tú andas buscando tanto te va a llegar así, sin tanto preocupación, sin tanta angustia, sin tanto esfuerzo, sin tanta desilusión, sin tanto brebaje de brujas que te llevará a tener una raíz de amargura, que te llevará a tener deseos de la muerte. Óyeme, una persona que desee morirse, una persona está en contra de los designios de su Dios, está acercándose de una manera muy peligrosa a un espíritu de suicidio, que le va a aconsejar como le aconsejó el espíritu de homicidio a Caín. Mata a tu hermano, te quitas el problema. Como se lo aconsejó también a Jonás, deja que se muera Nínive para que no se arrepientan. Un espíritu que te hable eso es un espíritu demoníaco, porque un espíritu que venga de parte de Dios solamente te influenciará y te llevará a que seas obediente con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Entonces dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, al ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba, al día siguiente, Dios también preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en su cabeza, y se desmayaba y deseaba otra vez la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y a veces nosotros vemos cómo Dios se preocupa por nosotros, en el sentido de que procura enviarte palabras de salvación, procura enviarte sogas que rescaten tu vida del naufragio, y nosotros seguimos enfurruñados y seguimos tercamente empecinados en vivir tristes, desilusionados, sin esperanza, en la depresión. Está viendo que Dios está haciendo eso. Claro, está herido, pero ¿cuándo iba a crecer una planta en una noche? Iba a morir en un día, si no era por la mano de Dios. Más bien, ¿qué Dios pretendía hacer con él? Si no era restaurarlo, si no era volverlo a su condición, si no era sacarlo de ese estado, si no era que se levantara y si no era que volviera a trabajar en el reino para el cual había sido capacitado. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió y dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínate tú hablándole uno a Dios así. A veces uno le dice y le hace la pataleta al Señor, ¿por qué no tengo el carro que quiero? ¿Por qué no tengo la mujer que yo deseo? ¿Hasta cuándo voy a esperar esto? Mejor me muero. No lo recuerda, no te parece conocido cuando le hacemos las pataletas al Señor. Yo creo que Dios se ríe de vernos a nosotros el tiesto tratando de forzar a quien lo está formando. Dar cosas contra el aguijón, le dijeron a Pablo. Estás luchando contra el invencible. Estás luchando contra el todopoderoso. ¿No es una lucha perdida? ¿No sería mejor aliarnos con Dios
¿No sería mejor obedecer su palabra y su voluntad? ¿No sería mejor escoger el camino de la vida y de la bendición? ¿Por qué nos empeñamos en entrar en la oscuridad de la angustia, del afán y de la ansiedad? Es una pregunta que al final yo quiero que tú te la contestes al Señor. Amén. Dice la palabra, versículo 10, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno, entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. O sea, te da pesar de otra vez. El Señor está aquí conduciéndonos al origen, conduciéndonos a todos al origen de lo que es y de lo que propicia el afán, la ansiedad, la preocupación excesiva y la angustia, las raíces de amargura y la depresión, la desilusión. Este hombre se enojó, se entristeció porque se secó la calabacera, porque la calabacera, ¿qué estaba haciendo para él? Dando sombra. Dándole sombra. Entonces, justamente así como Elías, y así como Caín, y así como este hombre profeta Jonás, el origen de su empurruñamiento y de su tiniebla, de su desierto y de su preocupación excesiva, era un intenso amor propio, era el egocentrismo, era el orgullo. No tenía a pesar de 120,000 arrasados sin salvación, pero tenía a pesar de la calabacera porque era que le protegía del sol a él. Egoísta. ¿Cuántos cristianos somos así de egoístas? Y hoy Dios nos está hablando, congregación, preocupados por todos los problemas que tenemos, viendo que estamos nadando en la bendición del Señor. ¿Cuánta gente que pasa diariamente por enfrente de nuestras casas, solamente le damos un pedazo de panela? Nunca le hablamos del Señor, nunca les decimos arrepiéntanse, venga, yo doy un abrazo antes que el plato de comida. Venga, le digo, usted es importante. Venga, yo lo bendigo. Venga, yo oro por usted. No que decimos, vaya, cierre la puerta para que no pidan más. Wow. Wow. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el pecador, el impío? ¿Qué podemos esperar de los que no conocen del Señor? Espero que Dios nos hable a todos, mis amigos de Facebook, a mi congregación. Bueno, la congregación del Señor Eliezer. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Dice, no tendré yo piedad. Claro que Dios quiere salvar a estas personas, pero también quiere restaurar a todos los que aún conociendo la palabra del Señor se han metido en estas cavernas de tiniebla y de angustia. Vamos a ir buscándole conclusión en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 14. Le voy a contar. Jeremías también era un profeta de Dios y también deseó que el día de su nacimiento no hubiera llegado a ser, y que no hubiera tampoco llegado el día de su alumbramiento a ser. Él no quería ya predicar más. Él no tenía amigos, había sido traicionado por ellos y ellos querían matarlo también. Estuvo preso, lo metieron en una cisterna, en un hueco, día y noche, fue azotado tremendamente, fue insultado. Él no quería predicar más. Y él dijo en el versículo 14 de Jeremías 20, dijo, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hoy un varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se desgasten en afrenta?
un profeta de Dios diciendo todo esto. Oye, me dieron ganas de llorar. Escuchar a un hombre lamentándose, a un hombre que tiene las promesas de Dios. No importa las circunstancias que estemos viviendo, tú y yo vamos a trascender de esta tierra. Ya no vamos a tener estos harapos de esta tierra, sino que vamos a tener los vestidos de realeza que Dios tiene preparados para nosotros, la iglesia del Señor. Lino fino, limpio, blanco y resplandeciente será la vestimenta que vistamos para siempre. ¿Cómo vamos a estar aquí profiriendo esas palabras? Cualquiera que nos escuche será nuestro consejero. Cualquiera al que nosotros debamos predicarle se convertirá entonces con su filosofía humana, con su humanismo y con su razonamiento, será nuestro consejero, hará nuestra consejería pastoral. Eso no puede ser. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos la verdad de Dios para poder aconsejar a la gente que se inunda de estos sentimientos. Pero aquí el hombre de Dios está deseando ni siquiera haber muerto. Y en el versículo 14 de Jeremías 17, por fin, este hombre salta de ese estado depresivo a la sensatez espiritual, diciendo: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, mi alabanza. Capítulo 20, versículo 13. Dice: cantad al Señor. Y está hablando Jeremías. Adorad a Dios, porque me ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén y amén. ¿Quieres ver cómo lo restauró? Versículo 11. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Profeta triste, profeta restaurado. ¿Cuál fue la solución? Salir de la cueva a la presencia del Señor. Exponerse sin refutar y sin chistar al trabajo de restauración de Dios en la vida. Amén. Leamos Lucas capítulo 21 como último episodio bíblico para que oremos. Lucas 21, versículos 33 al 36. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy. ¿Sí? Lucas, 21, 33. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo te digo algo: para poder estar en pie delante de Dios, primero tienes que estar de rodillas ante su presencia. Y nos dice aquí que tenemos que mirar, procurar. Luego nos dice aquí: velad, hacer todo lo necesario. Si usted se quiere preocupar, si usted se quiere exigir, si usted quiere tener algún afán, pues que sea por buscar la presencia del Señor. Si usted quiere
tener mucho movimiento, pues que sea para correr al cuarto en donde se encuentra tu amado Dios esperándote. Dice aquí, en todo tiempo orando, porque estas cosas vendrán y tenemos que escapar de ellas. Pero mucha gente, y entre ellos muchos cristianos de hoy día, y más con esta exclusión que le han hecho a las congregaciones de no podernos congregar físicamente por la pandemia, muchos están corriendo, sí, pero para meterse más en esas oscuridades, en esas soledades. Yo hoy me arrepiento públicamente de algo. En alguna ocasión entré a la casa de una hermana y yo vi como sus dos hijos, cada uno en una habitación, estaban con su portátil viendo internet hace muchos años, cuando estaba muy joven. Su esposito estaba trabajando para un editorial y ese esposito tenía también su propio computador, y la que nos atendió pues estaba en su computador de mesa hablando con nosotros, con su esposo, con sus hijos, y metida en internet también. Qué división tan grande. Pero me fue mal con la crítica, porque en muchas ocasiones cuando estoy en mi tiempo meditando, miro a mi alrededor y puedo ver a mis hijos, cada uno con su celular, a mi esposa con el de ella, trabajando en su arte, yo también buscando algún versículo, algún predicador en mi celular. Velad pues, que sea de parte de Dios un consejo y una advertencia, una invitación, para que luego no tengamos un mandamiento fuerte de parte de Dios o una gran reprensión. Salgan ya de la oscuridad, salgan ya de la cueva, que Dios está diciendo, ¿qué hacen ahí? Si tenemos mucho camino por recorrer. Cuando reabran esto y cuando esa pandemia termine, si existe, tenemos muchas almas que ir a recoger. Tenemos mucha gente que no quiere oír nuestras pobres vidas, porque ellos tienen una vida más pobre que la tuya y que la mía, pues ni siquiera saben nada de la Biblia. En cambio tú tienes una verdad grande. Ya dejemos de lamentarnos tanto y preparémonos con diligencia, porque como lazo, dice acá, como lazo vendrá sobre nosotros ese día. No vamos a poder retardarlo. No vamos a decir, espérate un poco que ya me entregan el diploma, que ya me entregan la prima, que ya voy a entregar este trabajo. Espérame un poco más, Señor. Ese día llega, ocurre, sucede. Los que están con Cristo se van con el Señor. Los que no están con el Señor llegan aquí y dice, no escaparán de todas estas cosas que vendrán. Y serán cosas terribles que ningún hombre ha vivido nunca en ninguna de las eras de la vida. Hoy Dios nos está diciendo, si se van a preocupar, si van a tener autocompasión, pues que sea delante de Dios. Si van a autojustificar, es que no puedo, es que no estoy, es que ese día, cuando toques la puerta ya cerrada, te van a decir, no te conozco. Vete con tu televisor, andate con tu tristeza, vete a tu cueva donde estabas metido, porque ya aquí se cerró la puerta, dice el Señor. Un abrazo grande, que Dios